Bueno, buenas a todos. Este es mi proyecto de matemáticas, el cual va a consistir en la corrección de preguntas de la aplica matemáticas. Bueno, comenzamos con la pregunta número 5. Entonces, la pregunta número 5 nos dice contexto. Para cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, el siguiente introduce el doble. Entonces, el viernes Miguel insertó 502 monedas. La pregunta que nos está presentando nos dice, ¿cuántas monedas introdujo en su alcancía el miércoles de esta misma semana? Bueno, entonces, ya sabiendo que Miguel introduce cada día en la alcancía el doble de lo que introdujo anteriormente, o sea, si un día introdujo 2 monedas, el siguiente día debe introducir 4, ya que es el doble del 2. Ahora, lo que nos están preguntando es cuántas monedas introdujo el miércoles de esa misma semana. O sea, ya no vamos a tener que agregarle monedas, sino que quitarle monedas. Ahora, siguiendo la lógica de que introduce el doble, entonces tendríamos que quitarle el doble de monedas que está ahorita mismo el viernes para llegar a la cantidad de monedas que está el jueves. Para luego volver a hacer el mismo procedimiento, o sea, quitar el doble de esa misma cantidad de jueves para llegar a la cantidad del miércoles, que sería dividiendo por 2. Pero para que haya un mejor resultado, un resultado más completo, se debería dividir por 4. Se divide por 4 contando los 2 días, jueves y miércoles, para dar un resultado de 128, dando la respuesta C. La pregunta 9. En el caso de congruencia del triángulo LAL, afirma que si dos lados de un triángulo son congruentes, o sea, que miden lo mismo, a los dos lados de otro triángulo y además los ángulos comprendidos por estos lados tienen la misma medida. ¿Esto qué quiere decir? Que un triángulo congruente, con los mismos lados, o sea, un triángulo congruente al tener sus mismos lados, también debe ser congruente sus ángulos. En la figura de PR igual a RT y QR igual a RS, como se ve aquí en la imagen en la figura, ¿no? Ahora, la pregunta nos dice, al usar el caso de congruencia LAL con esta información, se obtiene que el triángulo TQR, que ya lo veremos después cómo se arma, y SPR son congruentes, o sea, tienen lados similares. Esto es posible porque se cumple. Siguiendo la lógica del contexto, vemos que si son congruentes sus lados, también deben ser congruentes sus ángulos. Como vemos en la respuesta de abajo, así es como se representan los ángulos. Con un tipo pequeño ángulo al lado, símbolo de ángulo, con las diferentes letras de los puntos. Ahora, cómo lo podemos identificar? Bueno, vayamos a GeoGebra y en esta GeoGebra podemos ver cómo es que se separan los dos triángulos, ¿no? Está el triángulo completo, pero los dos triángulos que nos están preguntando es esta, ¿no? El PRS y el TRS, ¿de acuerdo? Ahora, se necesita hallar un triángulo con ángulos congruentes. Ya que son iguales los triángulos, entonces los ángulos deben ser congruentes, porque eso es lo que nos está proponiendo en la respuesta. Ahora, si nos vamos a la respuesta, disculpenme, si vamos a la respuesta, digamos la A, para poder identificar cómo es que están ubicados disculpenme, cómo están ubicados los ángulos, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer esto? Es muy sencillo. Entonces empezamos con T en este lado, luego Q en este otro, y luego P. Ahora debemos de tener en cuenta y es que la letra de la mitad es donde representa, es donde va a ubicarse el ángulo. Entonces, en este caso, siguiendo la lógica, o aquí va a estar el ángulo. Ya sabemos que la A no es, porque no nos están preguntando los triángulos que nos solicitan, que es TQR y SIPRS, como se había señalado, ¿no? En el GeoGebra, ¿no? Ay, discúlpenme, como se había señalado en el GeoGebra. Ahora, para poder responderlo, debemos de ir uno a uno ubicando cuáles ángulos sería el congruente, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente, entonces ya sabiendo cómo ubicar los ángulos, entonces ya sabemos que luego serían,
Luego sería PTS, sería no, disculpen, PTS, y ya de una vez ya sabemos que este triángulo no cuenta, o sea, no sería este ángulo. Nuevamente ponemos SPT, entonces SPT, nuevamente este ángulo no cuenta porque no está contando en el triángulo. Y por último tenemos el ángulo TRQ, entonces sería TRQ, y ahí sí nos están contando este triángulo. Y nuevamente vemos cómo es que este ángulo también involucra el punto R, que es este mismo ángulo. Y así podemos saber que estos dos ángulos son congruentes. ¿Cómo lo podemos confirmar? De manera en GeoGebra, volviendo a GeoGebra, vemos cómo es que haciendo los ángulos, vemos cómo son iguales, son congruentes. El ángulo de cada triángulo tiene 43.6 grados. Así es como se puede reconocer, gracias a estos datos, que este triángulo es congruente, ¿no? Sabiendo que la respuesta es la D. Pregunta 25. En el lanzamiento de un nuevo producto, una empresa diseñó un concurso que consiste en extraer una balota de una urna que contiene dos bolas rojas, 4 verdes y una amarilla. Los beneficios según el color son: para la roja, reclama una muestra del producto; para la verde, reclama una muestra del producto y un bono de descuento del 10%. Por último, para la amarilla, reclama un bono del 50% y descuento por las compras realizadas. Ahora, aquí nos están diciendo la pregunta. Uy, disculpen, ya hice la respuesta. Pero bueno, volvamos a la pregunta. A partir de esto, la probabilidad de obtener al menos una muestra del producto se puede representar como, bueno, en este caso, ¿qué nos está preguntando? ¿Qué probabilidad se necesita para que al menos tengamos una muestra del producto? Una muestra del producto. Eso es lo que necesitamos. Una muestra del producto. Lo que necesitamos al menos es... Uy, discúlpenme. Lo que necesitamos al menos es una muestra del producto, ¿no? Es una muestra del producto. Eso es lo que necesitamos. Ahora, vemos qué beneficio nos dan las bolas, ¿no? ¿Qué beneficios nos puede dar las bolas? Entonces vemos que la roja reclama una muestra del producto. Entonces ya sabemos que aquí, disculpen, ya sabemos que aquí ya nos da una muestra del producto. Ahora vamos con la bola verde. Reclama una muestra del producto, también reclama una muestra del producto y aparte nos da un bono de descuento. Y el amarillo solo reclama un bono del 50% y de descuento y pues por cada compra. O sea, solo nos dan el descuento, el bono de descuento. Eso sería todo. Entonces ya sabemos que la amarilla, las bolas amarillas no nos van a dar la probabilidad para poder obtener lo que nos está solicitando la pregunta, que es la muestra del producto. Ahora, ¿cómo lo reconoceríamos? ¿Cómo podríamos resolverlo, ¿no? en estas situaciones? Ya sabiendo, bueno, ahí se puede ver que es la B, pero ¿por qué? En este caso, vemos que hay dos bolas rojas. Hay dos bolas rojas sumado con 4 bolas verdes, que 4 pues serían 6 y luego se sumaría 1, serían 7. 7 bolas en total. Pero de esas 7 bolas, como se ve que la roja y la verde nos dan lo que la pregunta nos necesita, entonces estas dos, o sea, las bolas verdes y rojas, que en total serían 6 bolas, serían la probabilidad 6 de 7 para poder obtener lo que la pregunta nos solicita. En este caso, por eso la respuesta es la B, porque son 6 bolas probables de que nos pueda dar en la muestra de producto de las 7 en total. Bueno, siguiente pregunta. Oh, Dios, ¿qué pasó? Entonces, discúlpenme un momento. Listo.